Admiro muchísimo a Tocqueville, que en eso es magistral su descripción. En su libro literariamente es una joya, la descripción que hace de la democracia preestatal, la que es una maravilla de estilo y todo. Pues yo parto de esa observación de los hechos. Y los hechos me dicen que allí donde ha habido libertades, porque había circunscripciones muy pequeñas, donde las libertades se desarrollaban sin órganos de poder que extralimitaran la frontera de esa pequeña circunscripción, allí se ha producido la democracia y la libertad. Y donde ha habido zonas más extensas de jurisdicción judicial, que es la principal que hay que mirar en Europa, porque el feudalismo es el que crea la justicia, era un asunto que correspondía a la aristocracia. Entonces, para ver qué ha pasado en Europa con las libertades, basta con ver que no ha habido comunidades monádicas, que no ha habido mónadas de libertad, mientras que en América había mónadas de libertad. Conscientes o no conscientes, es igual. Los padres de la patria americana eran hombres superdotados de inteligencia, con una cultura admirable clásica, incomparablemente menor que la que tiene cualquier profesor hoy, un buen profesor de universidad, porque a la cultura clásica une la moderna. Ellos tenían la clásica, pero tenían tal perspicacia, tal intuición, tal conocimiento de la naturaleza humana, que no cayeron en ninguno de los errores de la democracia antigua, a la que despreciaban, y fundaron, sin darse cuenta ni proponérselo, la democracia representativa a base de dar importancia estructural a las mónadas locales. Sobre las mónadas o los distritos locales del condado surge el Estado, primero independiente, fracasan y viene el Estado federal. Y el Estado federal es como el que pone la argolla que sujeta todo el armazón desde la base. En realidad eso no viene también del autogobierno inglés, porque es que en Inglaterra se utiliza en parte quizá Holanda, durante algún tiempo ciudades libres del Imperio Alemán, etc. No, pero es en Inglaterra donde se ve lo que dice. Es en Inglaterra donde es la verdad. Es ahí. Que era, por cierto, la idea de Mabra de hacer la reforma aquí. Sí, hubo una idea de sí. La autonomía nuestra que tenemos ahora, sino la autonomía municipal. Sí, que es la que yo defiendo también, la autonomía municipal. Sí. La mónada. La mónada. Y entonces, yo creo que eso es una herencia de este autogobierno. El autogobierno, entonces, me parece que implica una profesión de la democracia completamente distinta. Por una parte, tendría que ser republicana, en la forma. Por otra parte, la democracia, pues, implica, que todo estudiando la democracia social, entonces, implica directamente la libertad política de todos los que conviven en su plan. Definitiva. Pero no hay otra. Decir democracia es decir en el sentido de que el principio de la democracia se ha dicho siempre, de los básicos del principio de la libertad política, no hay otro. Lo que quiere decir es que la libertad colectiva. Claro que pero es con los centros del libro suyo y además me parece que por primera vez es donde he visto yo un estudio más a fondo, más completo y creo que más indiscutible del concepto de libertad política. Sí. En este libro, los conceptos que pones ahí de relieve. Pero yo quería preguntarte a propósito de eso, me da la impresión de que en el libro tú partes un poco de la idea que parte la de Tocqueville, pero no es la de Tocqueville, sino que más bien es de los alemanes, de Ranke, sí, de Ranke, de que con la Revolución Norteamericana hay un tipo... Bueno, Hegel la despreció. Hegel la despreció, pero la tiene en cuenta Revolt. Sí, la despreció porque consideraba que era una sociedad civil incompleta, no desarrollada. Se adapta a las necesidades del imperio, eso, las necesidades de la unidad del imperio, claro. En fin, y hay de barba, que por cierto es otro comentario que quería hacer, que tu libro me parece que es bastante hegeliano, para mi gusto y con gusto mío. Sí, pero yo creo que no, No, estoy de acuerdo. Que mi propósito es ese. teologizado. Claro,
Pero yo no creo en el movimiento dialéctico, No, por supuesto. ni de espíritu ni material. Y yo creo que ese principio, lo que él llama das Prinzip der Entwicklung, al final de las lecciones de la filosofía de historia, ¿no? sí, Claro. que no solo es insostenible, No. Bueno, sí, sino no, que que- es de consecuencias trágicas, porque esa idea de la orientación teleológica Sí, de fin final. que avanza hacia una finalidad. Es un determinismo en el fondo. Sí, pero eso creo que hay que representar. No, joven él tiene más interés que mayor. Una perspectiva. Por eso yo creo que además. Pero hay, a propósito, que es secundario. no, pero yo no soy consciente y lo que sí es verdad que Hegel es sistemático y yo he procurado serlo también. Yo creo que es un sistema, sí. Pero yo que me gustaría preguntarte a ti, porque considero que eres de los pocos tratadistas que ha pensado en este tema, es si estás de acuerdo con distinciones, que hago varias, entre lo político y la política, entre lo público y política, las tres. Que eso en España es que nadie lo conoce. Completamente. Es decir, que lo que es función del gobierno, función de la nación y función del Estado. Y nadie se da cuenta que la política es aquella parte de lo público o de lo político que se va desprendiendo del Estado en virtud de lo que tú antes habías dicho de las costumbres, que antes nacen en virtud de las costumbres, se va independiente, se hace tan evidente que pasa a ser materia de la política. Y yo creo que yo considero que uno de los pilares de mi libro es esta sencilla distinción entre lo político y la política. Es que tú, Contra Carl Smith, es que una de las cosas que el amigo y enemigo. es que una de las cosas que tú haces a que entender es desmonopolizar la política, que la tenían Sí. monopolizada el Estado. Exactamente. El Estado, por Ah, sí, definición, lo suscribo. tal como se entiende correctamente el Estado, La tiene apropiada. monopoliza la política. Pero no se Totalmente. está política. Claro, no puede haberla. Por eso lo que hace el Estado, cuando se ve presionado, o cuando tiene que responder la opinión, es conceder derechos, vemos que conceder todo lo que Claro, son concesiones, son otorgamientos. Pero son concesiones Y otorgamientos. La libertad es previa, que tú destacas. Sin duda, es previa del derecho. El derecho no es más que para proteger el Estado. Esa es la distinción del derecho subjetivo. Claro. Es decir, la gente que dice, tengo la libertad de... No, cuando tú tienes que hablar de libertad de, estás hablando de la facultad de que un derecho te concede. Claro. Te concede el derecho de votar, el derecho a asociar. Son derechos. Y la libertad es individual porque los derechos son individuales. Cuando tú hablas ahí de la paradoja de la libertad, te remites precisamente a quien de Poesía, al tratado Hombre, claro. de sociedad voluntaria, Pues es mi obsesión. cuya tesis básica es que el despotismo solamente se puede asentar sobre el placer incluso del de la masa sometimiento por parte de los La súbditos, el placer del siervo. Todos contra uno. Lo cual plantea un problema mayor. Naturalmente lo que la poesía está planteando no es un tratado político, es verdaderamente Psicología y sociología. un fundamento metafísico. Metafísico. Un fundamento metafísico, Sí, sí. la idea de... Por eso Montaigne por se eso da cuenta de la dice, importancia. claro, Él se da. y no puede publicarlo porque no hay condiciones para publicarlo, No. pero da razón de él diciendo... Exactamente, que existe este. Esa idea fantástica, me parece, todo el mundo está soltando tópicos a propósito de que lo que más quieren los hombres es la libertad. Falsos. Falsos. Pues así la tendrían. Lo que más Falsos. desean los hombres La tranquilidad. es la servidumbre. Dice, Bueno, tranquilidad como consecuencia de la sentencia. Porque el tranquilo es el esclavo. El amo no está tranquilo. ¿Cómo ves tú la posibilidad de romper esa paradoja? La El deseo de Sí, ser sí. siervo. Entonces, si me preguntas por algo, ¿cómo se puede resolver conceptualmente? Sí. Porque para resolverla prácticamente es la revolución Está política. claro, no, conceptualmente. O sea, conceptualmente, desde el momento, yo parto de la base, por ejemplo, que yo la pienso sin escribirlo, de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe no es libre cuando está solo. No, la soledad no da la libertad. Pero cuando llega viernes, es esclavo. Y por tanto Robinson Crusoe tampoco es libre. Porque
parto de la base que para ser libre, tiene que ser libre la sociedad. O sea, yo digo una frase, yo no soy libre si no eres tú libre. La libertad de los demás es condición indispensable de la propia. Entonces, para resolver conceptualmente el problema hay que ir a los fundamentos de la libertad. Y ahí, en mi libro, aunque no lo pongo como contestando la pregunta que tú haces, pero me remito, porque tengo un libro tan extenso, he tenido que los fundamentos de la libertad he suprimido prácticamente todos los fundamentos de la libertad de los liberales, de Hayek, de Fumisen, porque los doy por supuesto y por conocido. Y en cambio me he ido a desarrollar en una sola página un pequeño ensayo de Martin Heidegger sobre los fundamentos de la libertad, donde llega casi a tocar la solución, diciendo que la cosa que permite ser conocida tiene tendencia ya a la verdad. Y como el descubrimiento para mí más importante de mi obra es la identificación o la ecuación que la verdad en política, que la libertad política es la verdad y la verdad en política es la libertad colectiva, pues ahí encuentro la solución. Que tú conjugas con Sartre también. Que Sartre ahí tiene una maravilla. Claro, es que por eso es que los existencialistas que no fueron filósofos en el sentido clásico del término, y por eso Bertrand Russell los considera literatos, una moda literaria. Sin embargo, tanto Martin Heidegger como Paul Sartre, que son existenciarios, no existencialistas, según la distinción de Gauss, los dos aciertan a tocar que el fundamento de la libertad está en el conocimiento de la verdad. Y es así como yo lo resuelvo. Conozcamos la verdad y seamos libres, y seremos libres. Acerquémonos al conocimiento de la verdad en política. Y como en política el fenómeno que vemos es la dominación, entremos en el fenómeno de la dominación y descubramos cuál es su último resorte. Por vía negativa, eso. Por vía negativa, simplemente para acabar con el tema, es lo que tú ves en la dinámica de los padres fundadores del modelo americano. Y ellos lo vieron. Exactamente, lo dices que es posible que no viesen muy claro qué era lo que querían, pero no sí importa. tenían claro lo que no querían. Y lo que no querían, dices, aquellos hombres providenciales sabían perfectamente lo que no querían. Eso es. Lo derrotado en la guerra contra los ingleses. Eso es lo que Y lo defines en dos palabras: monarquía y parlamentarismo. Eso es lo que no querían. Explícanos eso. Sí, señor. En la monarquía menos fuerte que el antiparlamentarismo. La monarquía no la querían. Es el parlamentarismo. No son dos cosas distintas. No. Monarquía, en aquella época estaban unidas porque la monarquía inglesa era parlamentaria. Pero voy a decir por qué la separan. Porque en la monarquía inglesa, para ellos, Jorge, el rey Jorge, no era su principal enemigo. El principal enemigo era el Parlamento. Porque Benjamin Franklin se envía por las colonias, lo envían de embajador a Londres para conseguir la igualdad de los ciudadanos ingleses con los de la metrópoli y con los de las colonias, la igualdad de derechos. Y el monopolio del comercio marítimo lo impedía. Y por eso se fracasa, se celebra una votación en Burke, afortunadamente para su nombre y su fama justificada, vota a favor con 74 diputados más, los demás no se lo cuento. Entonces Benjamin Franklin regresa a Estados Unidos, lo acompaña en el viaje nada menos que le paga el billete que Tom Paine, que era hijo de un fabricante de fajas para mujeres, y lo acompaña y llegan en el paquebot que los lleva a Estados Unidos, a Pensilvania, llegan el mismo día que se están tirando los fardos de té célebres de Boston, y donde ya se había celebrado la primera batalla de la independencia, el éxito. Entonces ese origen, porque tu pregunta se concreta en cómo se produce ese doble rechazo. ¿Cómo qué? ¿Cómo se produce ese doble rechazo? Entonces el rechazo, esto explica que el odio que siente Franklin y todos los demás, especialmente John Adams, que estaba esperando, y lo tiene escrito expresamente, el odio es contra el Parlamento, porque el Parlamento es su enemigo. El Parlamento es el que lo ha maltratado, desconocido, discriminado, conseguido los beneficios y los privilegios coloniales, todo.
es el Parlamento. Y incluso hay un movimiento, no grande como se cree,